Bueno, ahora estamos en la segunda faceta de la puerta del pecado y seguimos hablando, ¿sí? De, por ejemplo, qué debemos hacer ante el pecado cometido. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los pasos a seguir si caemos en pecado? Si tenemos a alguien que ha caído en pecado, ¿cómo poder ayudarle? ¿Cómo poder brindarle el paso a paso para poder sacarlo de esa esclavitud, de esa atadura, de lo que provocó, ¿no?, ese pecado no resuelto? Los pasos a seguir es, como en primera instancia, el primer paso sería reconocer. La Biblia habla de Oseas, ¿sí? Oseas 5:15, y vamos a buscarlo. Oseas 5:15. Y la palabra es bien clara cuando Dios está mostrando aquí el primer paso que nosotros tenemos que seguir, ¿no es cierto? Como enseña Dios en su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente después de haber caído? En el versículo 15 del capítulo 5 de Oseas dice: volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Entonces, acá estamos viendo que el primer paso que nosotros tenemos que dar ante el pecado cometido es reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, ¿sí? Y el segundo paso consecutivamente es arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos de lo que hemos cometido, de lo que hemos hecho. Y vamos a ir al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, del libro de Hechos, 3:19, ¿sí? El apóstol Pablo dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Miren qué importante que es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que nos va a llevar a convertirnos, ¿sí? No el remordimiento para que vos después vuelvas otra vez al pecado, que vuelvas otra vez a cometer el mismo pecado, que vuelvas otra vez a fallar, que vuelvas otra vez para atrás. Dios aquí nos dice por medio del apóstol Pablo, en esta corrección, en esta exhortación: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, ¿sí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Si nosotros queremos el consuelo, nosotros necesitamos de ese favor de Dios, necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos para encontrar ese consuelo de parte de nuestro Dios. El tercer paso es confesar los pecados, ¿sí? Y Santiago, el libro de Santiago, que se los recomiendo para que en 5 capítulos puedas aprender tanto, ¿sí?, de este libro tan importante, esta carta escrita, ¿sí? Y es tan edificante
donde vamos a aprender muchas cosas y una de estas es cómo confesar los pecados, de qué manera yo tengo que confesarlos y qué importancia tiene al confesarlos, ¿sí? Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16 dice, y la oración de fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados, ¿sí? Confesaos sus ofensas unos a otros, confiesen las ofensas unos a los otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Miren, acá hay muchas verdades que nosotros tenemos que aprender en estos versículos. Primeramente, la fe es importante, porque cuando vos orás con fe, el que está enfermo es sanado. Cuando vos crees de que vas a ser sanado, por eso es importante la fe aquí, ¿sí? El Señor lo va a levantar, aparte de sanarlo, tanto espiritualmente como físicamente, ¿sí? Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso hay que confesar, como dice consecutivamente el versículo 16, confiesen sus ofensas unos a otros. Si yo cometí algo contra alguien, yo tengo que ir y pedirle perdón, o si esa persona hizo algo contra mí, yo la voy a perdonar, ¿sí? Confiesen las ofensas. Las ofensas son aquellas cosas que te ofendieron. Hay que perdonarlas. Siempre en un entorno donde vos te muevas, va a haber alguna ofensa, va a haber algo que te ofenda, va a haber algo que te puede llegar a pasar. Por eso nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, nosotros, ¿qué hacemos? Al tener el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ser prontos para perdonar. Nosotros vamos a ser prontos para dar el perdón, para perdonar y también para recibir el perdón. Por eso es importante confesar. Confesar, dice acá, las ofensas. Confesar las ofensas unos a otros. Oren los unos por los otros para que seamos sanados. Y sobre todas las cosas, dice que la oración eficaz del justo. Y miren, para que tu oración sea eficaz es necesario seguir todos estos pasos. Si no, Dios no va a escuchar tu oración, ¿sí? Por eso recalca aquí el apóstol que es importante que nosotros tengamos una oración eficaz siendo justos. ¿Por qué? Porque hemos hecho todos estos pasos a seguir. Si nos ofendieron, vamos a perdonar. Si nosotros ofendimos, vamos a pedir perdón. Pero es necesario que confesemos esas ofensas y que oremos por el otro, que oremos entre nosotros. Es importante que haya estos pasos de arrepentimiento para que el pecado, ¿sí?, no haga morada en nosotros. El cuarto paso a seguir y el último es decidir abandonar ese pecado. Es necesario abandonarlo. Y vamos a ver un hecho que ocurrió en Juan, que está relatando, ¿sí?, el apóstol Juan, y bien lo describe en el capítulo 8, versículos 10 y 11, ¿sí? Capítulo 8 de Juan, versículo 10 y 11, y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor es pronto para perdonar y Él no nos condena, sino que Él nos mueve al arrepentimiento para que no pequemos más. Esa es la recomendación de Jesús. Él nos incita al arrepentimiento. Él no nos juzga, pero Él dice, ninguno, Señor, me está acusando, ninguno, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, y ella dijo, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y ese es el paso a seguir que nosotros tenemos que dar. No pecar más, darle la espalda al pecado. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es una decisión que nosotros debemos tener al ver el pecado y dolernos como a Dios le duele. O sea, es una decisión que yo tengo que tomar, arrepentirme. Y tenemos que ver el pecado de tal forma que nos duela en el alma, que nos duela en el corazón. Es necesario, como a Dios le duele cuando nosotros pecamos. El pecado afecta a 3 áreas del ser humano. El pecado afecta al cuerpo. Sí, como sentís, el pecado afecta al cuerpo. Existen enfermedades que en ocasiones son producidas por el pecado, no en todas, ¿sí? Pero en ocasiones son producidas por el pecado. Por ejemplo, aquellas que son producto de los malos hábitos, del descuido corporal, ¿sí? Algunas de ellas son cirrosis, cáncer, problemas de corazón, sida, hepatitis, obesidad, entre otras. La mayoría de estas enfermedades son por la consecuencia de un comportamiento dañino y por ende pecaminoso. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignorás que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual han recibido de Dios y que no son suyos. Han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso, por ende, tenemos que cuidar, ¿sí? Cuidar el cuerpo, cuidar el templo. Es necesario cuidar el cuerpo. Nosotros lo tenemos que respetar. Nosotros necesitamos respetar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. También hay enfermedades del tipo emocional como depresión, angustia, temores, frustración, que son el resultado de una vida sin Dios.
Hay ejemplos de la Biblia donde Dios envió una enfermedad como método de disciplina a algunas personas, y el primero fue Herodes, un incrédulo a quien Dios castigó por la soberbia que había en su corazón. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 12, ¿sí? Versículo 23. Hechos 12, 23. Hechos 12, 23. Dice: al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué tremendo que es esto, ¿sí? Dice que al momento, dice que un ángel lo hirió porque no le dio la gloria a Dios, ¿sí? Expiró comido de gusanos. Qué impresionante lo que es esto. Lo que es esto es tremendo. Por eso la soberbia es un pecado que nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón urgentemente. El segundo ejemplo fue a través de la iglesia de Corinto, donde se cometían abusos al momento de tomar la Santa Cena, y por lo cual había muchas personas enfermas y otras habían muerto. Y esto está registrado en Primera de Corintios. Vamos ahí rapidito. Primera de Corintios capítulo 11, 29 hasta el 32, ¿sí? Dice: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué importante es participar de la Santa Cena sin tener deuda en cuanto a si tenemos algo contra alguien, poder limpiar nuestro corazón. Si estamos en pecado, poder arreglar esa situación con el Señor. Y por eso, por ende, porque no arreglan las cuentas con Dios ni con el adversario, el enemigo se infiltra por medio de enfermedades, ¿sí? Aquí dice en el versículo 30, ¿sí? Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre ustedes, y muchos han muerto inclusive. Y esto es terrible, es la consecuencia de lo que hace el pecado. Ahora, el pecado también afecta al alma, ¿sí? Estamos viendo en qué áreas de la persona, ¿sí?, el pecado influye a tal forma que está afectando también al alma, ¿sí? Estábamos hablando de cómo afecta al cuerpo, ahora vamos a hablar de cómo afecta al alma de la persona. El alma se mueve en la mente, emoción y voluntad, ¿sí? Eso es sabido. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es una parte de nuestro hombre interior. Aquella parte de nuestro ser donde reside la moralidad, es decir, donde definimos lo bueno y lo malo, ¿sí? Y en algunos casos también las escrituras se refiere a ella como el corazón del hombre, o su entendimiento, su razón. Por eso, Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23, dice allí: prenderán al impío sus propias iniquidades,
y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta ¿de qué? De corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. Qué tremendo, ¿cómo es la consecuencia? ¿Cómo es la consecuencia? De lo que es mantener el pecado retenido. Lo que es la consecuencia del pecado retenido, que nosotros no hemos erradicado, no hemos quitado el pecado, al contrario, lo estamos alimentando, ¿sí? Y practicando es mantenerlo activo. Por eso nosotros tenemos que inactivar el pecado, tenemos que dejar de practicar, porque el vivir practicando el pecado es una gran locura. Pero el objetivo de este taller es que nosotros podamos entender cuáles son las terribles consecuencias del pecado en el corazón de una persona. Nadie en su sano juicio se destruye voluntariamente, infectándose con alguna enfermedad, por ejemplo, incurable, o se administra algún veneno por el simple placer de destruirse. El hacer esto sería una gran locura. Y es asombroso que los seres humanos sepamos proteger el cuerpo, pero descuidamos el alma. Es algo que pasamos por alto. Y el alma es la primera afectada. Por eso el pecado destruye el alma. Y si todos cuidaran el alma así como cuidan su cuerpo, nadie pecaría. Por eso Oseas 4:6, vamos a volver a repetirlo porque esta palabra ya la hemos visto en las anteriores clases, ¿sí? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la consecuencia de no arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nos faltó el conocer las leyes de Dios, y no solamente el conocer, porque al conocer la voz igual seguís pecando, es porque despreciaste la ley de Dios, despreciaste la enseñanza, pero acá dice desechaste el conocimiento. Y esto es lo que trae realmente destrucción a una persona, el que deseche una verdad divina. Por eso el pecado corrompe y daña esta parte de nuestro ser. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: no en vano la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es la lepra espiritual? ¿Qué viene a ser la lepra espiritual? Para comprender un poco cómo es el pecado, cómo es que el pecado destruye el alma, nosotros podemos tomar un ejemplo práctico. Y una de las enfermedades más mencionadas de la Biblia es la lepra. En aquellos tiempos no había tratamientos médicos, ¿sí?, como actualmente los hay hoy, ¿sí? Por lo cual la lepra era una enfermedad contagiosa y era muy penosa en aquellos tiempos. Y más porque la ciencia prácticamente no estaba activa en aquellos tiempos, ¿sí? La ley judía ordenaba que los leprosos debían vivir fuera de la ciudad para evitar
diseminarla entre el pueblo. Y comenzaba con manchas blanquecinas y amarillentas que se iban extendiendo por todo el cuerpo hasta cundir a la persona. En etapas avanzadas producía insensibilidad en las áreas afectadas, desprendimientos de partes del cuerpo y de muy mal olor. La lepra es una enfermedad realmente que va afectando poco a poco y va deformando, ¿sí?, el cuerpo de la persona, y esta era una enfermedad que marginaba, ¿sí?, a las personas y prácticamente las arruinaba por completo. Y justamente usando este ejemplo de lepra, ¿sí?, así actúa el pecado en el alma de una persona. Comienza poco a poco, ¿sí?, como algo aparentemente inofensivo, termina consumiendo en vida a las personas. Y la diferencia es que la lepra se diagnostica con síntomas que son fácilmente observables, ¿sí? Pero para saber si hay una persona que está siendo destruida por el pecado, hay que ir a otro tipo de evidencias, ¿sí? Y la escritura es nuestro parámetro, la palabra es nuestro parámetro. Hay efectos del pecado en el corazón. La lepra tiene efectos en el cuerpo, el pecado en el alma. Y vamos a citar la escritura para conocer esas evidencias, ¿sí?, de que una persona está siendo corrompida. Está siendo corrompida por el pecado, y para entender cómo poco a poco, ¿sí?, el alma se va degenerando. Como primer punto, la primera etapa, ocurre la muerte espiritual. Y así sucedió en el Edén, en el principio, ¿sí? Dios no se equivocó cuando dijo al hombre que su desobediencia traería consigo la muerte, ¿sí? Allí en Génesis capítulo 2, ¿sí?, vamos a ver capítulo 2 de Génesis, versículo 17, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿sí? Morirás. ¿Qué pasa? El pecado trae consigo la muerte. Dios ya lo estableció así. Él ya estableció que fuera así. La consecuencia del pecado que cometió Adán y Eva, ¿sí?, trajo muerte. El pecado trae consigo la muerte. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 15, ¿sí?, dice: entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿sí? Dice que entonces, dice la concupiscencia, dice en otra versión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consecutivamente, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire lo que trae el pecado. Trae muerte espiritual. Muerte espiritual. Punto 2. El pecado te aleja de Dios y de la verdad. La persona que peca se aleja voluntariamente de Dios y la luz de la verdad, tal como dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
La persona que no quiere pecar va a evitar congregarse, va a evitar leer la palabra, va a evitar. ¿Por qué? Porque dice que sus obras no quieren, ¿sí? Mostrarse ante la luz porque van a ser reprendidas. Una persona que quiere seguir con su camino haciendo lo malo, dice que se esconde, ¿sí? Para que la luz no lo alcance, para que la luz no reprenda sus obras. Y un ejemplo muy claro es la extraña actitud de Adán y Eva después de pecar. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8, describe cuando la mujer, dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay que tener mucho cuidado. El pecado, cuando el enemigo te lo presente, siempre te va a agradar a los ojos. El pecado siempre viene disfrazado, ¿sí? Como de ángel de luz, el enemigo es así, y te va a poner lo que te ponga y va a ser agradable, obviamente, a tus ojos carnales, naturales. Por eso cuando cometieron la fatalidad de desobedecer a Dios comiendo del fruto, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y esto es lo que hace una persona cuando comete pecado. Se esconde, se aleja de Dios y de la verdad, se oculta. Punto 3. El pecado te trae temor. Como dice Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dijo Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba al descubierto y me escondí. El pecado hace que entres en temor. Punto 4, la falta de paz. El pecado te roba la paz. Por eso Isaías 48, 18 y después el 22, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mi palabra, a mi orden, entonces tendrías paz. Punto 5. El pecado trae esclavitud a tu vida. El pecado te esclaviza, como ya lo habíamos analizado. La gente se hace esclava, sierva del pecado y no lo puede dejar con facilidad. Por eso Jesús en Juan 8:34, allí describe cuando él le responde, cuando él respondió diciendo, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo narra su experiencia previa a su conversión cuando lo gobernaban sus deseos y pasiones pecaminosas. Y de verdad que a mí me encanta y me apasiona leer este relato, la descripción de lo que es estar bajo la esclavitud del pecado,
¿sí? Como lo describe el apóstol Pablo, que es tal cual como él lo describe, ¿sí? Y tan real, porque él estaba sintiendo esto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso el apóstol Pablo exclama, ¿sí? Y yo creo que en ese momento se dolía en el corazón, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él fue como un grito de angustia, miserable de mí. Él reconocía que estaba atado en esos pecados. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ustedes tienen que recordar que nosotros venimos con pecados. Nuestra carne es pecado, nosotros somos pecadores. Pero qué bueno es venir a los pies del Señor y poder ser justificados por medio del sacrificio de Jesús, que cada vez que nosotros cometamos un pecado y estemos quizás debilitados en la fe y hemos caído, y cómo podemos recuperarnos bajo la gracia de Dios, porque Él es oportuno, porque Él es bueno para perdonarnos, Él es grande en misericordia. Por eso nosotros tenemos que venir a la fuente de nuestro Dios y Salvador y acudir a Él en esos momentos, como el apóstol Pablo, que reflexionaba y él decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Y el punto 6 habla de que el pecado te lleva al engaño. Salmos 7:14 dice, he aquí, el impío concibió la maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Estos son los pasos de lo que es practicar el pecado. Hizo maldad. Hubo una consecuencia de gestación en esa maldad que uno se llena de maldad en el corazón cuando viene y recibe la tentación de parte del enemigo. Te llenaste de esa iniquidad, de planificar el pecado, y la consecuencia es cuando ya el pecado dio a luz, el resultado de lo que es pecar. El pecado produce todo tipo de engaño en las personas. Hay quienes creen ser hijos de Dios, aunque sus hechos hablen de lo contrario. Pero Jesús dijo, por los frutos los van a reconocer.
¿Qué frutos estamos dando hoy? Punto 7. El pecado endurece, trae endurecimiento, obstinación, necedad. El engaño trae como consecuencia la obstinación o la terquedad. Y como dice Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que evitar que nuestro corazón se cauterice por pecar reiteradas veces. Ya nuestro corazón se está endureciendo de tanto pecado, de tanto pecar. Hay un claro ejemplo que es el del faraón, cuando en Éxodo 8:15 se lee, donde dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Sí? Endureció su corazón. Punto 8. El pecado trae autojustificación, o sea, disculpas la maldad que cometiste. El endurecimiento da a luz la autojustificación, ¿sí? La autojustificación. La persona aún va a torcer lo que es las escrituras, la palabra de Dios, para su propia conveniencia y así disculpar sus propias maldades. Se autoindulta, se autojustifica. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16, dice, y tengan en cuenta, entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué tremendo que es esto. Dios entrega al pecado. Dios los entrega al pecado. Cuando una persona se obstina en su camino, Dios la deja que continúe por ahí, ¿sí? Y esto está registrado en Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el 28. Y allí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí? Y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo que es esto. Dios dice, los entregó a una mente reprobada
por hacer cosas que no convienen. Y esto es una terrible señal del juicio de Dios. Y tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón confiaba en las fuerzas que Dios le había dado, le había dotado, pero cuando él comenzó a confiar en su propia fuerza y se olvidó de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se había ido, se había alejado de él, sin que él se diera cuenta. Y esto es muy triste. Por eso tenemos que ser conscientes de no amistarnos con el pecado, de no acostumbrarnos a pecar reiteradas veces. Es importante que tengas en cuenta lo que es el juicio de parte de Dios cuando Él dice que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando Dios te habla una vez, 2 veces, 3 veces y no quieres oír, no quieres obedecer, caes en esa consecuencia. Dios te entrega a una mente reprobada, te suelta, ya la presencia de Él no está. Por eso Dios envía un engaño en estas personas, en el punto 10. Si ya es una tragedia espiritual el que Dios te deje o deja a esas personas que sigan su camino sin más reprensiones, es todavía peor que de manera directa Dios mismo envíe un engaño para apresurar el juicio sobre esa persona. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Por eso Dios nos presenta la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. El pecado destruye el alma. Y si esto sucede en uno mismo, ¿qué consecuencias va a traer a la gente que nos rodea el pecado que cometí? Por algo Jesús enseñó que la única manera de ser libres del pecado es conociendo la verdad, para que permaneciendo en ella, ¿sí? Jesús dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ¿quién será sabio y se dejará escudriñar por la palabra de Dios? A veces las personas huyen de la verdad no solo porque no quieren ser reprendidas por ella, sino porque prefieren vivir su engaño, y esta es la peor decisión que pueden tomar. El engaño no hará libre a nadie. Por eso es importante que dejes el pecado. El pecado afecta el cuerpo, afecta el alma. Y ahora en el próximo video te voy a indicar cómo el pecado afecta al espíritu. Que Dios te bendiga.